Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julián Antonio Carreño y soy el creador de los podcasts Sencillos y Prácticos. Bienvenidos al mundo del conocimiento. En esta oportunidad quiero compartir contigo algo relacionado con un libro que fue analizado en uno de mis podcasts, específicamente en el primero, y se trata del libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Sima Qian, el primero de los grandes escritores o de los grandes historiadores chinos, quien fue hijo de un escribano que pertenecía a la corte de un emperador chino. Él recibió de su padre los consejos y las instrucciones relacionadas con el arte y el oficio de la escritura. De allí que aprovechó el tiempo y durante 20 años aproximadamente estuvo recorriendo China, estuvo colectando información y la estuvo plasmando a través de documentos escritos, y esto le permitió el título de gran historiador, que posteriormente fue lo que lo llevó a trabajar o estar directamente en la corte de el emperador de turno y se convirtió en uno de sus mejores amigos. Sun Tzu, cuyo nombre real era Sun Wu, nació en una época en la cual los principados chinos se disputaban el control de digamos así, del gobierno central de esa nación, de tal forma que él perteneció a digamos, a una familia que estaba muy ligada al área militar, o sea, era parte de ese gran grupo de personas que estuvo luchando en esa época que fue conocida como la primavera y otoño de China. Sun Tzu aprendió de su abuelo el arte de la guerra desde el punto de vista de las tácticas y las estrategias que puso en práctica a lo largo de su vida militar. Sun Tzu vivió aproximadamente 400 años antes de Cristo, pero Sima Qian, posteriormente a ese tiempo, escribió dentro del recorrido que hizo por China su biografía. Valga decir que en la realidad es difícil comprobar que lo haya conocido personalmente. Sun Tzu nos enseña una serie de situaciones importantes desde el punto de vista de la vida propia de la persona y también de cómo manejar la guerra. La guerra desde el punto de vista de aquel acelerador que existe en el desarrollo y en la evolución del ser humano. Si a ver vamos, en la actualidad, encontramos un ejemplo muy sencillo de lo que vivió Sun Tzu en su época. Imagínense ustedes un recipiente con un colorante disuelto, y ese colorante y ese recipiente, el contenido, lo toman y lo echan en un recipiente mayor. ¿Cuál creen ustedes que sea el resultado de esa actividad, digamos, de esa ejecutoria? Pues lógicamente que el resto del contenido del líquido que esté allí vertido se va digamos, a impregnar de esas condiciones, y eso va a cambiar totalmente digamos, las condiciones y también las cualidades o la calidad desde el punto de vista de medición de ese contenido. Al verlo así, de esa forma, encontramos que en la actualidad existe algo parecido. Así como yo lo estoy haciendo en este momento a través de este medio, muchas personas se han dedicado últimamente a exponer, a difundir y a compartir ideas, conocimientos, también expresiones de distintas formas, y esto sirve de una u otra forma como un documento histórico. Lo que estoy haciendo, por supuesto, no es historia. Tal vez en un futuro alguien que vea esto dentro de unos años se dará cuenta de que así es. Mas, sin embargo, es el hecho de compartir, de lograr educar a las personas. Hay un dicho o un proverbio chino que dice que si tienes planes para 2 años, siembras arroz. Si tienes planes para un decenio, siembras un árbol. Y si tienes planes para toda la vida, educas a una persona. De allí que esta
digamos, esta paradoja que existe desde el punto de vista de la sabiduría china, nos enseña que nosotros debemos hacer lo posible por educar al resto de nuestros congéneres. No importa el tiempo, no importa la edad, no importa la distancia, no importa la hora, ¿ok? En que estés viendo, que estés escuchando este video, porque lo importante de ello es que te va a permitir crear ese gusanito de la duda que te va a llevar posteriormente a hacer investigaciones relacionadas con lo que yo te he querido transmitir. Bien, pero volvamos a Sun Tzu. Sun Tzu, en su época, fue una persona que se dedicó específicamente a cultivar las estrategias y las técnicas militares. Para su época, todavía la guerra no había evolucionado como la conocemos hoy. La guerra se basaba específicamente en las actividades que realizaban los soldados a pie. Todavía no se había incluido el caballo dentro de lo que eran las tácticas y las estrategias militares. Si haces una revisión de la cronología de las guerras, te darás cuenta de lo que te estoy diciendo en este momento. Bien, ¿cuáles son las técnicas, las tácticas y las estrategias que utiliza Sun Tzu? Él utiliza una serie de técnicas, de tácticas y estrategias aplicando su conocimiento práctico, lo que heredó de su abuelo, aplicándolo específicamente a elementos tales como el terreno, las condiciones meteorológicas y los medios, la forma de cómo llevar, cómo desarrollar la guerra a lo largo de un territorio, cómo convencer a sus, digamos, a los integrantes de su ejército para los efectos de que puedan ellos entender correctamente las instrucciones que se le da. Nos enseña lo que es el liderazgo desde el punto de vista militar y que es aplicado hoy en día en muchas profesiones del mundo. Es aplicado en la economía, en la vida militar, es aplicado en los negocios y el arte de la guerra que se basa justamente en lo que es el engaño. Inclusive últimamente fue elaborado, fue transcrito para el género femenino. Ya ustedes se imaginarán por qué. Bien, continuamos. Aquí encontramos lo siguiente. Sun Tzu, dentro de todo lo que domina, nos va llevando poco a poco con sus enseñanzas y con su modo específico y directo de decir las cosas a lo que es el hecho de concatenar, de unir, de cronometrar las actividades, las funciones de cada quien dentro de lo que es un aparato militar, pero también nos enseña lo que es el punto de vista que él tiene acerca de la filosofía. Él nos dice que una de las mejores formas, una de las formas de vencer al enemigo es justamente no confrontándolo. Valga decir, vencer al enemigo sin ir a la batalla. Esto es importante, porque ¿cómo se vence a alguien si no se entabla una, digamos, una confrontación? Es algo que si lo vemos así, a simple vista, parece ilógico. Pero allí se pone en práctica, se pone de manifiesto lo que es el conocimiento previo. Ese conocimiento previo que es indispensable, valga decir, conocer a la persona, como lo dice él, conocer al enemigo, conocerse a uno mismo, ver sus capacidades, sus deficiencias, en qué está fallando y utilizar eso a favor nuestro para lograr, por supuesto, la ventaja y posteriormente lograr lo que nosotros conocemos como, digámoslo así, como la forma de ganar esa batalla. Bien, pero no se trata de una batalla, se trata de una guerra. Y la guerra ha ido evolucionando. Además de ver o de utilizar lo que es el contenido de esta situación tan importante que es el hecho de conocer al enemigo, Sun Tzu nos dice que nosotros no podemos llevar adelante una empresa militar, valga decirlo de esa manera, no podemos llevar el desarrollo de una actividad bélica si no contamos con los medios. Los medios son importantes para Sun Tzu y para todo el mundo. Si quieres conocer algo más sobre la vida de Sun Tzu, sobre su actividad, sobre sus campañas, sus enseñanzas, su filosofía, te recomiendo leer el libro. Para más información, visita mi página web
juliancarreno.com. Gracias por tu atención. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.